acá. Clasificación de las propuestas productivas. La ley y el reglamento establecen dos tipos de categorías, categoría A y categoría B. La categoría A habla de un monto de inversión que va hasta los 200.000 soles. Es decir, cada plan de negocio, cada propuesta productiva no debe exceder de 200.000 soles. El total, monto de inversión, ¿no es cierto? Debe haber cuanto menos 25 socios en esa asociación, en esa red, 25 socios, ¿no es cierto? Y deben aportar cuanto menos el 20% del monto total de la inversión, de los 200.000, el 20%. Debe ser cofinanciamiento de los mismos productores. El anterior reglamento estaba en el orden del 50%, era mucho más alto y eso también fue un reclamo que se hizo y en este nuevo reglamento se logró reducir el monto, ¿no? Digo se logró porque esa vez al ser aportes no valorizados, solamente más efectivos era complicado, ¿no? Y se cubre hasta el 80% del monto total de la inversión. En esta categoría vale la pena hacer la siguiente aclaración. Solamente el 50% como máximo del 10% del presupuesto para proyectos. O sea, solo puedes usar la mitad del total de tu Procompite, de ese millón, yendo al ejemplo de 10 millones de inversión, de ese millón que tú vas a usar para Procompite, solo la mitad la puedes usar en la categoría A, ¿ya? La categoría B, por el contrario, establece un monto de inversión mayor a 200.000 y que puede llegar hasta 1 millón de soles. Los socios en este caso, bajo este nuevo reglamento, tienen que ser ya personas jurídicas. Eso es todavía discutible, pero así está establecido en el reglamento, ¿no es cierto? Debe haber un aporte mínimo de los agentes económicos organizados del orden del 50%. ¿Ya? Bueno, esos son los elementos generales de la categoría y categoría B. ¿Cuáles son las fases del Procompite? ¿Cuáles son las fases de ejecución? Son en general 3, la autorización, la implementación y la ejecución. La autorización está a cargo de la OPI o la que haga sus veces, la Oficina de Programación e Inversiones. La implementación fundamentalmente está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico Local o la que haga sus veces. En general, el 95% de municipios y gobiernos regionales que están ejecutando Procompite tienen su Gerencia de Desarrollo Económico. Hay un pequeño porcentaje que no lo tiene, con lo cual se ha asumido desde otra área dentro de la municipalidad, ¿no? Pero se llegó a una conclusión. Eso en algunos talleres que se tuvo el año 2011 se dijo que pues no tiene sentido que una municipalidad, si no tiene una gerencia de desarrollo económico, ejecute su Procompite, porque no le daba sostenibilidad al tema. Entonces se planteó como una reflexión, pero la ley no lo prohíbe. Y la ejecución, que está a cargo del gobierno local o gobierno regional a través de sus instancias correspondientes, ¿no? Que luego veremos quiénes participan ahí. En la fase de autorización se dice que la Gerencia de Desarrollo Económico sustenta ante la OPI la Procompite, es decir, la iniciativa inicial la va a tener la Gerencia de Desarrollo Económico Local, que va a sustentar ante la OPI la necesidad de crear su Procompite. Y también de la Gerencia de Desarrollo Económico va a surgir la necesidad de que el Consejo Municipal o el Consejo Regional apruebe el monto destinado a la Procompite. En realidad eso va a ser el primer paso. Las gerencias lo que hacen es decir, bueno, voy a usar esa ley, trabajan con sus regidores y dicen, vamos a aprobar 5 millones para Procompite. Y eso se pone como un techo. Paralelamente hacen un informe y sustentan ante la OPI la necesidad de la Procompite. ¿Qué hace la OPI? La OPI autoriza la Procompite habiendo evaluado el sustento de costos y beneficios de la Procompite. Es decir, la OPI dimensiona y ve y evalúa si ese sustento es necesario. O sea, la OPI debería decir, en teoría, para dinamizar esta cadena productiva se necesitan 2 millones, ¿no? Entonces, hace esa autorización, lo hace la OPI, ¿no? Además, la OPI señala los criterios de elegibilidad y selección, ¿no es cierto? Criterios de elegibilidad: ejecutarse en zonas identificadas como con inversión privada insuficiente. O sea, la OPI está encargada, según el reglamento, de mirar en esa cadena productiva que les mostré hace un rato, cuáles son los cuellos de botella y cuáles son las oportunidades que hay. Pero a veces en la práctica eso es complicado porque los OPI, si bien es cierto, son profesionales del área de economía, ¿no? de esas carreras afines, pero no han estado muy metidos en inversión privada, sino ellos se han formado y su práctica es inversión pública. Entonces, cuando a un jefe de OPI le piden que haga el análisis de cadena productiva, ya un poco están en ese proceso de muchos de aprendizaje. A veces, en realidad, en la práctica ni siquiera lo hacen ellos, sino lo firman, y el que lo hace es la Gerencia de Desarrollo Económico. Eso está pasando en la práctica, ¿no? Ya que han dicho, bueno,
Yo no lo puedo hacer, toma y lo voy a firmar. O sea, eso ya es un manejo más interno de la municipalidad. Lo revisan y le hacen la firma correspondiente, ¿no? Se pide también que no se reciba algún otro cofinanciamiento del Estado para financiar la ejecución del mismo plan de negocio, que no se esté duplicando, ¿no? Y se pide que contribuya a la sostenibilidad de la cadena productiva. A nivel de selección, un criterio será solicitar el menor monto de cofinanciamiento de la Procompite, demostrar la rentabilidad financiera privada y demostrar la sostenibilidad del negocio. Más o menos esos son los criterios establecidos. Luego de eso, una vez que la OPI aprueba, tiene 15 días para comunicar al MEF que ha autorizado esa Procompite. Lo comunica el Ministerio de Economía y Finanzas en 15 días hábiles mediante el sistema de información Procompite, que es el CIPROCompite, que es como el SNIFNet, que es un sistema donde vas a ingresar todos los datos de tu Procompite, ¿no? La Procompite se autoriza hasta un plazo máximo de 2 años, contados a partir de la publicación de la lista de propuestas productivas ganadoras. Es decir, primero la OPI ya comunica al MEF de que ha aprobado su Procompite. Y luego que se dé el proceso concursable, una vez que salgan los ganadores, también tiene que comunicar y meter toda la información, como veremos más adelante, al aplicativo del Ministerio, donde se mete toda la información de los ganadores, de las propuestas productivas que han resultado beneficiadas del concurso. La fase de implementación tiene que ver con la elaboración y aprobación de las bases del concurso, la publicación de la convocatoria del concurso, la conformación del comité evaluador. Hay un comité evaluador que va, a estar a cargo de calificar las propuestas productivas. ¿Quiénes lo deben conformar? El jefe del área de desarrollo económico o quien haga sus veces, quien lo preside. El jefe del área de desarrollo social o quien haga sus veces, quien actuará como secretario técnico. Un representante de los productores organizados de la zona. Y para las Procompite de la categoría B, los que son de monto más mayor, se incluirá a un profesional con experiencia en proyectos de inversión. En el presente caso, el presidente del comité de valor tendrá voto dirimente. Se recomienda, pues, en la categoría B, que si voy a trabajar en la cadena productiva de lácteos, venga un técnico especialista en lácteos para que pueda opinar sobre esta cadena productiva, ¿no? A eso se refiere. Los agentes económicos organizados presentan sus propuestas productivas indicando de manera específica los equipos, maquinarias, insumos y demás que requerirán para el desarrollo de los negocios, debiendo señalarse expresamente aquello que será cofinanciado por el gobierno local o regional y soporte. En un inicio, los que aplicaron esta ley solamente consideraron dentro del plan de negocio todos los temas de equipamiento y de infraestructura productiva y de materiales. No se consideraron servicios de capacitación y asistencia técnica. Probablemente fue parte del proceso de aprendizaje. Se pensó que solamente era para entregar bienes y servicios, pero al final ahora eso ya ha cambiado y todas las iniciativas consideran con importancia el tema de la capacitación y la asistencia técnica, porque sin eso no funciona. Pero al inicio no se dio, o sea, el mismo MEF tampoco se dio mucho énfasis en esto y se pensó que era más un instrumento para la entrega de bienes. Y con la entrega de bienes tú no ganas nada, si no haces todo el proceso de acompañamiento. El gobierno local o regional publica una resolución de la presidencia o alcaldía aprobando la relación de propuestas productivas que recibirán cofinanciamiento. Una vez salen los ganadores, se hace un acta y se publica una resolución, ¿no? Las decisiones del comité evaluador, así como las aprobaciones que realice el gobierno local o regional, son impugnables, ¿no? Todos esos procedimientos en este nuevo reglamento pueden ser desarrollados por ese operador local que les comentaba, ¿no? Que lo pueda pagar el gobierno regional o local. Los gobiernos regionales o gobiernos locales procederán a adquirir los equipos, maquinarias, insumos, materiales y contratar los servicios, de ser el caso, descritos en las propuestas productivas. Si ha ganado un plan de negocio y ha considerado la compra de estos equipos, de hornos para artesanía, de módulos para la crianza de animales menores, todo eso lo tiene que comprar el gobierno local, los equipos, las maquinarias, ¿no? Para entregarlo a los agentes económicos organizados. En un plazo que no exceda los 10 días hábiles una vez que haya comprado los bienes, tiene que entregarlos, ¿no? Debiendo para tal efecto firmar las actas y documentos respectivos. Hay también algunas disposiciones adicionales como el seguimiento de las propuestas productivas. El gobierno regional o local realizará el seguimiento de la ejecución de las propuestas productivas, con el objetivo de determinar si los bienes y servicios destinados están cumpliendo sus metas y propósitos para los que fueron solicitados. Ahí es donde se tienen actualmente las mayores debilidades, porque muy pocos gobiernos locales y regionales están haciendo el seguimiento. Lo han dado y todavía no lo están haciendo.
Por eso es que la meta en este año es que la unidad de Procompite publique una directiva que establezca la necesidad del sistema de seguimiento y monitoreo. De los operadores privados, ¿no? El gobierno regional o local, a través de los operadores privados, podrá realizar actividades de capacitación, asistencia técnica y provisión de información relacionada a todo el proceso de implementación de la Procompite. Bueno, acá no se ve mucho, es un poco el flujograma, pero es más o menos lo que les he ido comentando. Se los voy a comentar rápidamente, y eso creo es importante para que ustedes puedan mirar cómo funciona el proceso de implementación. Acá lo tengo. Lo central de esto es mirar la participación de varios actores dentro de la iniciativa Procompite, de arriba abajo, la Oficina de Desarrollo Económico Local, el Consejo Municipal o el Consejo Regional, la OPI, del Gobierno Regional o Local, el Comité de Evaluación designado por el Gobierno Local o Regional, ¿no? Luego están los agentes económicos organizados, los productores. Están los operadores privados, ¿no es cierto? Los operadores privados. Está la oficina de presupuesto, está la oficina de logística, está el Ministerio de Economía y Finanzas. Esos son los principales actores. Y eso trae una serie de complicaciones, ¿no? Por ejemplo, la oficina de contrataciones de logística tiene que realizar una serie de compras que antes no las hacía. O sea, las oficinas de logística estaban acostumbradas a comprar todo lo que tiene que ver con obra pública, con inversión pública. Pero ahora sus parámetros con esto cambian un poco. O sea, una cosa es comprar bolsas de cemento y otra cosa es comprar auquénidos de alpacas, qué sé yo, de raza tal, con tales características genéticas. Eso ya complica los procesos. Una cosa es comprar pues fierros para una obra pública y otra cosa es comprar un pantógrafo para una asociación de productores de joyería. Entonces, eso está generando actualmente varios cuellos de botella, ¿no? Más allá ya de la OPI, ya también entra a otras áreas de la administración pública, ¿no? Entonces, resumiendo, el proceso inicia con el sustento de creación de la Procompite, ¿no es cierto?, que lo hace la Oficina de Desarrollo Económico Local, que lo presenta a la OPI, ¿no es cierto?, pero también lo presenta al Consejo Municipal, ¿no es cierto? Una vez que lo autoriza la OPI, lo informa al Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, lo que hace es recepcionar y crear los códigos respectivos, ¿no es cierto? Se elaboran las bases del concurso por la Gerencia de Desarrollo Económico, se hace todo el proceso concursable y una vez que se tienen los ganadores, se empieza la implementación, ¿no es cierto? Dentro de esto, de todo este proceso, que luego ustedes lo podrán ver con detalle, que son cada uno lo que va haciendo, ahí está, todo lo que les he explicado está metido en esta diapositiva, ¿no? Y está en la reglamentación. Pero destacan dos posibilidades, ¿no? Una que es la ejecución directa de la Oficina de Desarrollo Económico, con su protagonismo, con su liderazgo, y otra que lo hagan los operadores privados en ciertas etapas. La tendencia es esa porque las oficinas de desarrollo económico local no tienen tanto personal. Pero como todavía no se autoriza esto en la dirección de presupuesto, es decir, habilitar el código presupuestario para el uso de ese 10%, ¿qué está pasando actualmente? Que las municipalidades se están sobredimensionando de personal. O sea, hay municipalidades que tienen Procompites, que tienen 30 personas en la Gerencia de Desarrollo Económico y la Oficina de Obras ya tenía 29, ya le han pasado de número. Entonces, pero son trabajos temporales, ¿no es cierto? Entonces, hay ahí todavía un tema que resolver cuando se puede usar esos recursos, porque por el momento están afectando recursos de otras partidas para la implementación del proceso, ¿ya? Bueno, igual le han sacado la vuelta en algunos lugares, ¿no? Lo que han hecho es poner dentro de las propuestas productivas de los planes de negocio un monto para el seguimiento y monitoreo. O sea, si la propuesta productiva era 200.000 soles, el grupo de productores sabe que solo va a usar 190.000 y que 10.000 soles lo van a usar para contratar a los asesores, a los capacitadores, en fin, ¿no? Pero eso ya se presta a otras interpretaciones a veces de los mismos productores, ¿no? Porque finalmente ellos ganaron un monto y dentro de eso tú le estás poniendo el seguimiento. Hay todavía esa dificultad que no todos lo ven bien, ¿no? Hasta ahí es el punto número 2, que tiene que ver con lo que es la normatividad Procompite, la ley y el reglamento, ¿ya? Para hacer un poco un resumen, hemos empezado viendo el contexto y los antecedentes de la ley Procompite, enfatizando en todos los instrumentos de planificación y presupuesto que hay, a nivel de gasto corriente, inversión pública y Procompite,
En un segundo momento hemos visto todo lo relacionado a la ley y el reglamento Procompite, y vamos a proceder a mirar un poco los resultados, los principales resultados que se han dado de la aplicación de esta ley, ¿no? Bueno, estos son reportes que he sacado de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, en el año 2012, bien un poquito lo del 2012, se llegó a que 96 gobiernos nacionales implementen las iniciativas Procompite. Miren, el 2009 solo lo hizo 1, el 2010 lo hicieron 4, el 2011 lo hicieron 21 y el 2012 lo hicieron 96. O sea, fue creciendo. Algunas, digamos, si me atreviera a lanzar algunas hipótesis del crecimiento del uso de esta ley, podría decir 2. No las he comprobado, pero me parece que van por ahí. Una primera es la ubicación de la unidad Procompite dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿A qué me refiero? En el año 2009 y 2010, el área encargada de promover esta ley Procompite, es cierto que estaba dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, pero estaba dentro, si no me equivoco, de la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales. O sea, era un área dedicada más a estudios, ¿no?, a investigación, análisis de la información económica a nivel país. Por lo tanto, no era un área vinculada a la gestión y a la ejecución de recursos. Supongo que por eso tampoco se dio mucha difusión y probablemente los instrumentos era más difícil que se generaran en ese escenario. El año 2011 hay una reforma dentro del ministerio y lo que antes se llamaba la Dirección General de Política, ahora se llama Dirección General de Política de Inversiones, que en su momento era la Dirección General de Programación Multianual, si no me equivoco, el área de Procompite pasa a la DGPI. Y dentro de la estructura del ministerio hay 2 áreas fuertes, la Dirección General de Política de Inversiones y la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, esta subida coincide en el momento en que la unidad Procompite pasa a depender de la Dirección General de Política de Inversiones. Dentro de esa dirección está el tema del SRIF. Entonces es un área importante, con lo cual ya está dentro de los recursos de inversión pública, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, se empiezan a generar más instrumentos. Y el año 2011, a partir del mes de mayo-junio, se empieza a hacer una difusión agresiva de la ley. Porque hasta ese momento lo que se había hecho antes, los datos lo dicen, no era mucho, no se había difundido mucho esta ley. En el segundo semestre del año 2011 hay una difusión agresiva de la ley. Hay como 13 o 15 eventos nacionales de formación a funcionarios de desarrollo económico y jefes de OPIs, informándoles sobre la ley Procompite. Entonces, creo que producto de toda esa difusión agresiva es que también muchos lo conocen, se empiezan a animar, y hacia el año 2012 hay ese crecimiento exponencial de la utilización de esa ley, ¿no? Como se habrán dado cuenta, no son recursos adicionales que llegan y que te transfieren a ti, gobierno local o regional. Son tus mismos recursos, pero que te están dando la facilidad para que los puedas utilizar en este tipo de proyectos productivos, iniciativas productivas, ¿ya? Finalmente, como hablábamos un día con Paco, en Puno, me acuerdo, es la forma en la cual haces realidad toda tu apuesta por el desarrollo económico. Una parte importante lo vas a colocar bajo esta lógica, ¿ya? Ese es un primer dato, ¿no? Yo debo confesarles también que en un inicio no entendía por qué esta ley Procompite no está ubicada dentro del Consejo Nacional de Competitividad, que tendría mucha lógica estar ubicado ahí, ¿no es cierto? Pero ahora lo entiendo mejor y sé que acá, aunque de repente no esté ubicado en un lugar más vinculado al tema de competitividad, pero tiene mucha mayor facilidad y flexibilidad para su aplicación, porque está en la misma Dirección General de Política de Inversiones. Con lo cual, el MEF, que es el ministerio más fuerte en el país, puede, pues, colocar, puede sacar las directivas, los instrumentos y está metido ahí mismo. O sea, creo que fue un logro porque al interior mismo de la Dirección General de Política de Inversiones se terminó de asumir la ley Procompite como parte de eso. Está en proceso de eso, todavía no se asumió por todos, pero es importante que ya lo vean, ¿no? Que ya no solo entiendan que era inversión pública y que también la inversión pública se puede destinar a este tipo de iniciativas. Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Qué más? Para el año 2012, los montos aprobados para implementarse Procompite, es decir, los montos aprobados por los gobiernos subnacionales llegaron a 210.9 millones de soles de utilización de esa ley. Les comenté que el techo máximo por año podría, según presupuesto 2012, podría haber llegado a los 1.500 billones de soles, si todas las municipalidades usaran su Procompite, usaran ese 10%, ¿no? Se llegó a 210.9 millones de soles, ¿ya? También de un crecimiento así menor en los años anteriores.
Se llegó a tener 873 propuestas productivas el año 2012, o sea, planes de negocio, esas propuestas de cada asociación, ¿no? Con 105.7 millones de cofinanciamiento, es decir, los agentes económicos aportaron 105.7 millones y los gobiernos subnacionales 210.9 millones. ¿No? Igual, el crecimiento de aporte. ¿No? Estas 873 propuestas productivas fueron declaradas en los concursos Procompite de 76 gobiernos subnacionales, de los cuales 43 son municipios distritales, 28 provinciales y 5 gobiernos regionales. Esos son los datos más saltantes acá. La cantidad de beneficiarios integrantes de los agentes económicos organizados pasaron de 530 a 24.760. Ahí también tienen los datos. Bueno, acá hay otro dato también importante. Ya hacia enero de 2013, agregando un poco el mes de enero más de este año, se tiene 131 iniciativas de 131 gobiernos subnacionales que están aplicando esta ley, 76 a nivel distrital, 45 a nivel provincial y 10 a nivel regional. Los 131 gobiernos regionales en cada región, miren dónde se están aplicando, ¿no es cierto? Como se darán cuenta, es más en zonas de la sierra y la selva, ¿no es cierto? El lugar donde más se ha aplicado es Cusco, con 21 gobiernos regionales y locales en ejecución a enero de 2013. Estos días también ya están entrando más, entre febrero y marzo he visto que hay otros que están empezando. Después destaca también Cajamarca con 13, Huancavelica con 11, La Libertad con 10, Puno con 11, ¿no es cierto? Como las regiones donde más se está impulsando esas iniciativas Procompite, donde los gobiernos locales y gobiernos regionales han empezado a utilizar esta ley. Hasta enero ya hablábamos de 147 Procompite con un monto de 262.477.000, que fue subiendo, ¿no?, de diciembre a enero, como aporte de los gobiernos subnacionales. Ahí tienen también los montos en cada caso. Acá tenemos también, bueno, igual, por niveles de gobierno. Acá tenemos las cadenas productivas financiadas con Procompite. ¿Qué cadenas productivas en todo el país se han ido abordando? Desde la cadena del aguaimanto, el ajo, la alpaca, el anís, la apicultura, el arroz, artesanías, arveja, en fin, cuyes, cebada, cebolla, cereales, gastronomía, gallinas, haba, hortalizas, kiwicha. Todo eso se ha ido en diferentes zonas, ¿no? Llamas, maca, maíz, quinoa, porcino, sal. En fin, ahí están todas las cadenas. Ahora bien, les voy a mostrar algunas fotografías. Que claro, es que este tema de Procompite es un hito importante en los esfuerzos por la promoción del desarrollo económico local. Creo que hay tres hitos importantes que se dieron en todos estos años, ¿no? El primero, relacionado al tema de descentralización, que cambió el escenario para los gobiernos locales y regionales. El segundo fue la Ley Orgánica de Municipalidades, que la podemos criticar mucho, pero que establece funciones claras y específicas en el tema del desarrollo económico. Y el tercero creo que fue esta ley, ¿no? También son importantes las directivas, pero son directivas, tienen menor rango, ¿no? Esto es una ley que ha sido aprobada por el Congreso y para derogarse tendría también que aprobarse por el Congreso. Entonces tiene mayor peso. Ahí tenemos algunas fotografías de algunas iniciativas que se han hecho, ¿no? En el tema de artesanía textil, en la producción de cacao por la selva, ¿no es cierto? En la producción intensiva de cuy, ¿no? Eso también es, en el caso de cuy, esto es en Canchis, la provincia de Canchis, en Cusco. Fue importante porque productores que tenían un manejo de 20, 30 cuyes han pasado a tener 500, 600 cuyes, ¿no? Con una posibilidad importante de generación de ingresos, se ha convertido en su actividad principal, ¿no? Están vendiendo a mercados locales, que es un mercado que sigue creciendo, supongo que tiene unos años más de crecimiento, pero ahí están, ¿no? Y ellos participaron en la implementación de galpones, ¿no? O sea, son galpones casi de 50 metros para la implementación de estas pozas, ¿no?
También el tema de artesanía textil, con lana de ovino, en fin, hay varias fotografías. Producción de leche, ¿no es cierto? La transformación que en algunos lugares se ha comenzado, también el caso de Huancayo y de Puno, han pasado de producir leche a transformarla, a empezar a copiar en esos carritos que ven ahí, ¿no? Y todo eso se ha podido hacer en el marco de esta ley Procompite, ¿no? En general, creo que para el trabajo que se hizo desde el mundo de la cooperación al desarrollo, de hecho COPEME, a través de sus socias a nivel de todas las ONGs en el país, muchos de los que hemos trabajado en esas ONGs en los últimos años hemos hecho esfuerzos de esta naturaleza, ¿no? Y creo que después de varios años esos esfuerzos se hicieron política de Estado. Y llegaron a un momento en el cual la cooperación ya no tiene recursos, pero el Estado a través de estos fondos puede hacer cosas. Estas cositas las hicimos en pequeño las ONGs, desde el año 2000 y mucho antes, promoviendo iniciativas productivas que cambiaran, ¿no? Pero ahora, con todas sus limitaciones, creo que es una herramienta que se está fortaleciendo cada vez más, que hay cosas por mejorar, sí, falta mucho por mejorar, pero sí está permitiendo mirar de manera diferente las posibilidades de hacer desarrollo económico local en el país, ¿ya? O sea, esos 210 millones no son poco a todos los esfuerzos que se hicieron, ¿no? Tenemos varios años tratando de que esta función de promoción de la actividad económica productiva lo vayan asumiendo desde los gobiernos locales y regionales, y con esto se puede hacer realidad. Bien, quisiera ya para la última parte de la presentación llegar al componente 4, las conclusiones, recomendaciones y agenda pendiente. Quizás acá sí hay que hacer un poco más pararnos un poquito, porque ya más allá de la ley y de haber mirado los avances que se tienen, es importante mirar qué nos toca hacer y qué cosas se tienen que hacer para mejorar esta ley Procompite y en general las intervenciones de desarrollo económico local. Y acá nos hemos planteado dos tipos de conclusiones, unas que son a nivel estratégico y otras de índole más operativo, ¿ya? O sea, operativo en sentido de mejorar el reglamento, de mejorar esos pasos que de repente están un poco complicados actualmente. Y a nivel estratégico, aquellas cosas que son de mayor alcance y que van a permitir en general mejorar las condiciones para la aplicación de esta ley, ¿ya? Son esos dos tipos de recomendaciones que estoy proponiendo acá. Y una primera tiene que ver con reconocer que un cuello de botella son los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, en particular la adquisición de equipos, maquinaria y semovientes. Les dije hace un rato, al involucrarse en todo el proceso de la implementación de la Procompite, la oficina de abastecimiento cambia su escenario. O sea, ahora ellos compran bienes privados y eso está generando un montón de complicaciones. Actualmente el mayor retraso que se da en la implementación de las Procompite es justamente por las oficinas de abastecimiento. No digo que ellos tengan la culpa, pero los sistemas no han estado adecuados para eso. Tienen que aplicar la normativa de contratación de adquisiciones, que es la que rige, también para la compra de este tipo de bienes. Pero los procesos a veces duran más. Hay lugares en los cuales no hay proveedores suficientes. Hay el caso de una iniciativa Procompite en el tema de artesanía en cerámica o artesanía en joyería, donde la maquinaria que tienen que comprar y que salió ganadora, la traen pocos proveedores al Perú, a Cusco en particular. Y esos proveedores trabajan contra entrega. Tú le das el 70% y cuando te traen la máquina, tú das el 30%. Así no trabaja una municipalidad. Entonces la municipalidad siempre espera recibir y que pase todo el proceso para pagar. Y ahí hay un cuello de botella porque no resuelven ese tema hasta ahora. Entonces hay que ver qué mecanismos se van a aplicar para resolver ese tema. ¿Ya? Eso es un tema que todavía hay que trabajarlo mucho. Reunirse con estas áreas, o sea, finalmente aquello que se habló en el enfoque del desarrollo económico local de hacer transversal el desarrollo económico se está haciendo con las diferentes áreas al interior de la municipalidad. Lo otro tiene que ver con la estructura de los contenidos de los planes de negocio. O sea, para que tú te presentes al Procompite, hay una estructura que el MEF ha aprobado, o sea, además de la ley y del reglamento, hay una serie de formatos y anexos que te facilitan para que tú puedas hacer y trabajar tus planes de negocio. O sea, no es que en cualquier formato tú lo trabajas, sino ya hay unos formatos tipo que te da el MEF. Es cierto que los que están vigentes son los del anterior reglamento. Todavía no se han aprobado los nuevos formatos del nuevo reglamento. Pero sí, una municipalidad que va a implementar Procompite recurre al MEF, el MEF te va a enviar los formatos que se están utilizando, que si bien todavía no se han aprobado, pero se recomiendan para ser utilizados como formatos de los planes de negocio. Estos formatos todavía considero que deben ser adaptados para un público más general. O sea, a veces todavía resultan ser un poco complicados. O sea, hay que un poco hacerlos más ágiles, hacerlos más fáciles de entender para todos.
Inclusive, lo que propongo es que recién con los ganadores de los concursos se llegue a un nivel de expediente, de plan de negocio más a detalle. ¿Qué sucede actualmente? Tú convocas al concurso y todas las asociaciones hacen un esfuerzo con el apoyo de la municipalidad de presentar un plan de negocio en un determinado formato, pero que a mi juicio tiene mucha información. A veces, y de esos 10 que se presentan, solamente van a ganar 3. Entonces tú le estás pidiendo mucho y solamente quedan 3. Y yo estoy proponiendo que más bien lo que se haga es que, así como hay en el SNIF hay un nivel de preinversión que tú apruebas con parámetros más sencillos, y recién en el expediente técnico tú entras a un mayor nivel de detalle, se haga lo mismo. Que los formatos en la fase del concurso sean más fáciles, porque con algunos indicadores tú te das cuenta si ese negocio va o no va. Y ya una vez que salga la propuesta ganadora, entrar a un mayor detalle del estudio, del plan de negocio, ¿ya? Eso es una de las cosas que hay que ir repensando, y también lo opinan varios gestores pro compite, porque les ha ido en la práctica de esa manera, les ha ido mejor, ¿no? Sugiero también que previo a la calificación final de los jurados se debe hacer una visita de campo in situ. O sea, el jurado debería darse el tiempo para ir a mirar cuál es la propuesta productiva. Se ha dado casos en cual la gente, especialmente en las zonas rurales, va y se presenta porque siempre dice, algo me van a dar, pero otra cosa es ir a mirar, a ver cómo están tus galpones, cuántos tienes, dónde vendes, o sea, eso tiene una riqueza invalorable. Entonces, el reglamento no establece que haya las visitas, pero se recomienda, y creo que es un tema importante hacer esas visitas, para verificar la viabilidad y la factibilidad del plan de negocio, ¿no? Aunque suponga más tiempo para los jurados, pero creo que es un esfuerzo necesario. Queremos invertir bien, queremos tener calidad de gasto, entonces hay que ir a mirar si sus propuestas productivas van a funcionar o no.